Ernesto Rivas era un hombre sencillo, trabajador incansable en una tienda de autopartes en Ciudad de México. Amaba a su esposa Luz Helena y vivía por sus hijos Rodrigo y Valeria. Soñaba con tener su propio negocio algún día, un pequeño taller donde pudiera enseñar a su hijo lo que había aprendido en la calle. Pero en el verano de 1987, durante unas vacaciones familiares, desapareció sin dejar rastro en la carretera rumbo a Real de 14. Ni una pista, ni una señal. Hoy contaremos su historia. Quédate con nosotros hasta el final, porque esto le pudo pasar a cualquiera. Matehuala, San Luis Potosí, marzo de 2002. El sol caía lento sobre los techos oxidados de la ciudad, pintando de naranja las estructuras olvidadas del barrio El Álamo. Don Silvano Gutiérrez, de 63 años, arrastraba un viejo carrito de herramientas entre escombros. Había comprado esa propiedad con la esperanza de reconstruir lo que alguna vez fue un taller mecánico respetado. Sabía que tomaría tiempo. Las paredes estaban cuarteadas, el techo filtraba polvo y el patio trasero parecía un campo de guerra con maleza hasta la cintura. Pero Silvano no tenía prisa. Tampoco tenía a nadie esperándolo en casa. Fue una tarde, mientras limpiaba el fondo del terreno, que notó una losa de concreto agrietada, semioculta entre arbustos secos. Al acercarse, percibió un olor fuerte, desagradable, como si el tiempo hubiera dejado algo pudriéndose allí por décadas. La losa cubría un pozo. No estaba sellada, solo colocada encima, como si alguien hubiese querido ocultarlo rápido, sin pensar en el futuro. Silvano pensó en agua estancada o basura acumulada, pero algo le decía que había más. Se agachó y, con esfuerzo, levantó la losa apenas lo suficiente para dejar pasar la luz de su linterna. Lo que vio le cortó la respiración. Al fondo del pozo, entre sombras, se distinguían restos óseos blanquecinos, desordenados, como si hubieran sido arrojados sin cuidado. También brillaban fragmentos de metal oxidado. Silvano retrocedió, tropezó con su propio pie, cayó de espaldas y se quedó en silencio jadeando. Esa misma noche fue a la comandancia. El oficial de turno notó su palidez y las manos temblorosas. Apenas podía hablar. Solo repetía: «Hay gente en el pozo, no están vivos». La policía acordonó la zona a primera hora del día siguiente. Una patrulla, un médico forense y 2 peritos descendieron al pozo con cuerdas. Lo que recuperaron dejó sin aliento a los presentes. 4 esqueletos humanos, 2 de ellos visiblemente más pequeños, acompañados por partes oxidadas de lo que alguna vez fue un automóvil. Dentro de una billetera rescatada del fondo, aún se podía leer, aunque parcialmente desgastado por el tiempo: Ernesto Rivas Martínez. Se confirmó lo que muchos ya temían. Aquella familia que había desaparecido 15 años atrás, sin dejar huella, había estado allí todo el tiempo, sepultada en un pozo que nadie había abierto, oculta a plena vista. Los periódicos revivieron el caso con titulares sombríos. Los vecinos del barrio comenzaron a recordar detalles vagos, y Silvano dejó de dormir por las noches. Decía que no podía dejar de imaginar las voces de los niños apagadas por la tierra. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Ellos merecen ser recordados. 15 años antes de aquel hallazgo, en julio de 1987, la familia Rivas preparaba las maletas para un pequeño viaje. Ernesto, cabeza del hogar, había logrado organizar 4 días libres en el trabajo, algo poco común para un hombre que rara vez se permitía descansar. Vendía repuestos de automóviles en una tienda del centro de Ciudad de México y era conocido por su puntualidad, su trato educado y su memoria prodigiosa para números de piezas. Su esposa, Luz Helena, mujer de carácter firme y mirada dulce,
Trabajaba desde casa como costurera. Era devota, asistía cada domingo a la iglesia del barrio y decoraba la casa con imágenes religiosas. Rodrigo, el mayor, tenía 17 años y un interés genuino por los motores. Ayudaba a su padre durante las vacaciones escolares, aprendiendo a identificar sonidos, fallas, códigos. Valeria, con apenas 15, era la más aplicada de su clase. Soñaba con ser maestra y cada fin de semana anotaba ideas para futuros alumnos en un cuaderno de flores. El destino era Real de 14, un pueblo enclavado en la sierra de San Luis Potosí, al que Luz Helena siempre había querido llevar a sus hijos. Decía que era un lugar donde el tiempo se detenía, casas de piedra, calles de tierra, aire limpio. Ideal para desconectarse del ruido, aunque fuese por unos días. Ernesto había revisado el Atlántico Azul esa misma semana. Frenos, aceite, presión de llantas, todo estaba en orden. El viaje sería por carretera atravesando Cedral y luego subiendo hasta el pueblo mágico. Salieron temprano con una maleta pequeña, una hielera con agua y tamales y una cámara fotográfica que Rodrigo insistió en llevar. A las 11:12 de la mañana, ya en camino, Ernesto llamó a Vicente, su cuñado. Le avisó que habían pasado Cedral y que llegarían en aproximadamente 1 hora y media. Vicente respondió con entusiasmo. Tenía la comida casi lista, los niños esperaban ansiosos a sus primos. Lo que sucedió después es una incógnita. Esa fue la última vez que alguien escuchó la voz de un miembro de la familia Rivas. Ni un mensaje, ni una parada registrada, ni una llamada adicional. El reloj avanzó, pero el auto no llegó. Vicente esperó en la puerta hasta que el sol comenzó a caer. Luego llamó al celular de Ernesto varias veces. Después, a casa. Nadie contestó. A las 6 de la tarde, tomó su camioneta y recorrió la carretera buscando señales. Nada, ni luces, ni rastro de neumáticos, ni sonido alguno. Solo polvo y viento en el tramo desolado que conectaba Cedral con el corazón de la montaña. La oscuridad lo obligó a volver. Esa noche nadie en su casa durmió y lo que estaba por descubrirse cambiaría para siempre la forma en que muchos miraban las rutas tranquilas del interior. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia. Lo que viene a continuación te va a dejar con el corazón en la garganta. Al día siguiente, a primera hora, Vicente se presentó en la comisaría de Real de 14 para reportar la desaparición. El agente de turno, al escuchar el relato, no mostró urgencia. Dijo que a veces las familias se desviaban por razones personales, que tal vez se habían quedado en un hotel sin señal, que mejor esperara un poco más. Vicente insistió. Conocía a Ernesto, sabía que no era hombre de desvíos ni impulsos, y menos en un viaje con los hijos. A las pocas horas activaron un protocolo simple. Se notificó a las casetas cercanas, a los hospitales del estado, a la central de autobuses, pero ningún dato relevante surgió. El Atlántico Azul no fue visto en cámaras, ni en peajes, ni en listas de ingreso a hoteles. La preocupación se volvió colectiva. Amistades en la capital comenzaron a compartir la noticia. Luz Helena había dejado platos preparados en el refrigerador, la radio encendida en su cuarto de costura y la Biblia abierta en el Salmo 91. Rodrigo había dejado sus llaves colgadas y un cuaderno con dibujos técnicos a medio hacer sobre la mesa. Valeria había escrito una carta a su mejor amiga prometiendo traerle una piedra de la sierra. Nada de eso se movió, nada fue tocado. Con el pasar de las horas, el temor inicial dio paso a una sensación de vacío. La familia no estaba perdida, estaba ausente de una forma que dolía, como si el mundo hubiese seguido girando y se los hubiese tragado en un giro silencioso. Las autoridades federales se sumaron a los esfuerzos. Se establecieron 2 rutas de búsqueda, una terrestre con patrullas recorriendo caminos vecinales y brechas, y otra aérea,
con sobrevuelos en helicóptero por las zonas más escarpadas. Equipos de rescate inspeccionaron barrancos, ríos secos, curvas pronunciadas. Se enviaron alertas a otras entidades. En Ciudad de México, familiares y amigos colocaron volantes con fotos de los 4 enmercados, estaciones de metro, estaciones de servicio. Los días se volvieron semanas y nada aparecía. En un esfuerzo desesperado, Vicente decidió hablar con prensa local. Fue entrevistado en la radio de Matehuala y en un noticiero regional. Lloró en cámara, pidió ayuda, rogó por una pista, un testimonio, cualquier cosa. Varias llamadas anónimas llegaron, pero ninguna aportó más que ruido y confusión. Algunos dijeron haber visto el auto en una comunidad cercana, otros mencionaron teorías absurdas de fuga, e incluso hubo quien sugirió que la familia simplemente había decidido empezar de nuevo en otro lugar. Vicente nunca creyó en eso. Sabía que Ernesto jamás dejaría todo atrás, ni su casa, ni su madre enferma, ni su taller, donde cada herramienta tenía su nombre grabado con cincel. Lo más inquietante no era el silencio. Era que en toda esa ruta absolutamente nadie afirmaba haberlos visto después de Cedral, como si se hubieran desvanecido justo después de esa última llamada. Las primeras semanas se convirtieron en meses y la desaparición de la familia Rivas pasó a ocupar un lugar incómodo entre los casos no resueltos de la región. Aunque la Fiscalía de San Luis Potosí aseguraba que la investigación seguía abierta, en la práctica los recursos se habían agotado. Los oficiales destacados para el caso fueron reasignados a otros asuntos más urgentes. Los expedientes quedaron almacenados en un archivero metálico con el nombre Rivas, Ernesto, desaparición, en tinta deslavada. Vicente, sin embargo, no bajó los brazos. Comenzó a recorrer por su cuenta las rutas rurales, los caminos vecinales, los parajes olvidados entre Cedral y Real de 14. Iba solo, con una linterna, una botella de agua y una carpeta con fotos plastificadas de la familia. Mostraba las imágenes en rancherías, en talleres mecánicos, en fondas al borde del camino. En uno de esos recorridos, conoció a un conductor de tráiler que, tras observar las fotos en silencio, dijo haber parado en una gasolinera cerca de El Salado aquel mismo día. Recordaba haber visto un coche azul con 2 adultos y 2 adolescentes, pero no recordaba detalles, ni rostros, ni placas. Solo el color, solo una corazonada. Ese dato fue compartido con las autoridades, pero tampoco derivó en nada concreto. La cámara de seguridad del lugar no funcionaba desde hacía meses. Nadie en la estación de servicio parecía recordar nada relevante. Fue entonces cuando Vicente decidió seguir una línea de pensamiento distinta. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si alguien había intervenido? Recordó una conversación vieja con Ernesto en la que mencionaba haber tenido una mala experiencia en un taller informal durante un viaje anterior. Le habían cambiado una pieza que no necesitaba reemplazo y cobrado una fortuna. Ernesto, meticuloso, lo había notado de inmediato. Dijo que nunca más confiaría en gente que ofreciera ayuda en la carretera. «Prefiero empujar el coche yo mismo», había dicho. Con ese recuerdo en mente, Vicente comenzó a investigar talleres abandonados o con historial de quejas. El problema era que, en aquellos años, muchos lugares operaban sin licencia, sin registros formales, y desaparecían tan rápido como aparecían. Las autoridades no llevaban un control claro. Un día, casi por impulso, Vicente anotó el nombre de un tal Raimundo García, mecánico que solía trabajar entre Matehuala y Cedral. Algunos lo recordaban. Otros decían que había dejado el oficio hacía mucho tiempo. Nadie sabía exactamente por qué, solo que, de pronto, cerró su taller y se fue. El nombre quedó escrito en la libreta de Vicente, junto a una nota. ¿Quién era este hombre?
Años después, esa pregunta volvería con más fuerza, pero en ese momento era solo un apunte perdido entre muchos. Si conoces a alguien que haya vivido algo similar, comparte esta historia con él. A veces, una pequeña coincidencia puede abrir la puerta a una gran verdad. En los años siguientes, la historia de la familia Rivas fue perdiendo espacio en los noticieros. Nuevos casos, nuevas tragedias y el paso del tiempo fueron apagando el eco de aquel misterio. Las autoridades ya no respondían con el mismo compromiso y los archivos del caso acumulaban polvo junto a decenas de desapariciones sin resolver. Pero para los que los conocieron, el silencio nunca fue consuelo. En el barrio de San Juan de Aragón, donde vivían los Rivas, los vecinos recordaban a Valeria como una joven amable que saludaba a todos con una sonrisa discreta. Rodrigo era conocido por ayudar a cargar las bolsas del mercado. Luz Helena organizaba colectas para apoyar a enfermos de la parroquia, y Ernesto, aunque reservado, era un hombre que nunca le negó un consejo a quien se lo pidiera. Cada año, en la misma fecha del viaje, Vicente publicaba una pequeña nota en los periódicos locales. Todavía los buscamos, no los hemos olvidado. La familia pegaba nuevos carteles, actualizaba los retratos, adaptaba los teléfonos de contacto. Pero los resultados seguían siendo los mismos: silencio. El único indicio concreto que había dejado huella era ese nombre: Raimundo García. Durante un tiempo, Vicente intentó rastrearlo por su cuenta. Preguntó en talleres mecánicos, en ferreterías, incluso en agencias de autos. Algunos recordaban vagamente al hombre. Decían que trabajaba de manera informal, que ofrecía ayuda en carretera, que tenía una camioneta vieja con logotipos ya borrados. Pero nadie sabía dónde vivía, ni qué pasó con él. Parecía haberse desvanecido justo cuando la familia Rivas desapareció. Esa coincidencia quedó registrada en un informe policial. Fue revisada superficialmente. No se hallaron denuncias formales contra él. No había pruebas de vínculo directo. El nombre fue descartado como línea sólida de investigación. Mientras tanto, Vicente continuaba con su cruzada personal. En algún momento, incluso llegó a contratar a un investigador privado, pero el presupuesto no alcanzó para mucho. Era un hombre solo, con trabajo inestable y con la vida partida en dos desde aquella tarde en que la comida quedó servida y nadie llegó a sentarse a la mesa. Con el paso de los años, los retratos comenzaron a desteñirse. Algunos se despegaron de las paredes sin que nadie los notara. Otros fueron cubiertos por carteles de eventos, ofertas o campañas políticas. Pero en la casa de Vicente, las fotos seguían colgadas. Una en la sala, otra en la cocina, otra más sobre el buró. A veces se quedaba mirándolas durante minutos. No hablaba, no lloraba. Solo observaba, como si buscara en los ojos de su hermana o en la expresión de los niños alguna señal que se le hubiese escapado. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él también, como si no pudiera avanzar hasta encontrar una respuesta. Y aunque el mundo lo olvidara, él seguía escribiendo los mismos 4 nombres en la misma libreta cada año: Ernesto, Luz Helena, Rodrigo, Valeria, Matehuala, año 2002. Para la mayoría, aquella vieja propiedad en la calle Ferrocarril no era más que un montón de ruinas. Nadie la quería. Llevaba más de 10 años cerrada, con la fachada carcomida por el sol y los grafitis desdibujados por la lluvia. Se decía que antes funcionaba como taller mecánico, pero nadie recordaba bien quién lo manejaba ni por qué lo había abandonado tan de repente. Don Silvano Gutiérrez, un mecánico retirado que había regresado a su ciudad natal para pasar sus últimos años en tranquilidad, vio el anuncio de venta por casualidad. El precio era tan bajo que pensó que debía haber un error. Aún así, la compró.
Dijo que no necesitaba algo perfecto, solo un lugar donde entretenerse, donde poner las manos a trabajar para no sentir tanto el peso de la soledad. Durante semanas dedicó sus mañanas a limpiar el lugar. Arrancó maleza, desmanteló estanterías oxidadas y comenzó a restaurar lo que podía. Fue entonces cuando encontró el pozo. Estaba oculto detrás de unos neumáticos viejos y láminas torcidas. Cubierto por una losa rota, parecía más una trampa que una estructura funcional. Desde el primer día algo le molestó. Un olor penetrante, casi ácido, impregnaba esa parte del terreno. Pensó que eran restos de animales o líquidos derramados hacía años. Pero con el tiempo, el olor no disminuía. Al contrario, se hacía más fuerte con el calor. La curiosidad mezclada con la incomodidad lo empujó a actuar. El 17 de marzo, con ayuda de una palanca, logró mover parcialmente la losa. Iluminó con una linterna y al enfocar el fondo, retrocedió bruscamente. Lo que había allí no era lodo ni chatarra. Primero vio un zapato infantil, luego huesos largos, blanquecinos, algunos aún con restos de tela pegados. A un lado, lo que parecía ser una defensa corroída, con pintura azul desgastada. Don Silvano no gritó. Cerró la losa con cuidado, dejó sus herramientas donde estaban y caminó sin decir una palabra hasta la comandancia más cercana. La policía acordonó el lugar en cuanto confirmó que los restos eran humanos. La escena fue tratada con el mayor sigilo posible, pero en una ciudad pequeña los rumores vuelan. Pronto, los vecinos comenzaron a recordar que ese sitio había sido propiedad de un tal Raimundo García, un hombre reservado, que había ofrecido ayuda a varios conductores en el pasado y que había cerrado el lugar de la noche a la mañana. Nadie supo nunca a dónde se fue. Y ahora, ese nombre volvía a aparecer. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. Si tú también has sentido alguna vez que algo no encajaba del todo en una historia olvidada, comenta aquí abajo. A veces, una memoria compartida puede ayudar a reconstruir la verdad. Los peritos forenses tardaron 2 días enteros en extraer cuidadosamente todo lo que había dentro del pozo. No fue una operación sencilla. El terreno estaba inestable y los restos óseos estaban mezclados con fragmentos metálicos, tierra compactada y objetos personales que, pese al deterioro del tiempo, seguían ahí, como testigos mudos. Se recuperaron 4 esqueletos, 2 adultos, un adolescente y una niña. Las proporciones concordaban. Uno de los técnicos, al observar los huesos más pequeños, comentó en voz baja que aquello era lo que más le dolía: ver la infancia atrapada en un agujero olvidado. Entre los restos también se encontraron partes de un coche, claramente identificables por su forma y color original. Aunque oxidadas, algunas piezas aún conservaban el tono azul característico del modelo Atlantic, fabricado en los años 80. Pero fue una billetera lo que selló la certeza. Estaba casi destruida, cubierta de hongos y barro seco, pero contenía una credencial de identidad aún parcialmente legible: Ernesto Rivas Martínez. El impacto fue inmediato. Vicente fue notificado esa misma noche. Viajó de inmediato a Matehuala, acompañado por un familiar. Cuando llegó, no pidió ver nada. Solo preguntó si estaban todos. Los 4 le dijeron que sí. Bajó la cabeza. No dijo una palabra más durante horas. La noticia comenzó a circular por los medios. Algunos lo titularon como el Pozo de los Rivas. Otros hablaron de 15 años de silencio sepultados en tierra ajena. En la colonia donde habían vivido, los vecinos encendieron velas. Colocaron flores en la reja de la antigua casa. Una vecina de Valeria sacó una foto de ambas, tomada en una fiesta escolar, y la dejó en la entrada con una nota que decía: «Nunca te olvidé.
Los restos fueron enviados a la Ciudad de México para su análisis completo. Las pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas que se trataba de Ernesto, Luz Helena, Rodrigo y Valeria. No había error. La familia que todos habían buscado por años, la que parecía haber desaparecido del mapa sin explicación, había estado todo ese tiempo oculta en un lugar donde nadie pensó buscar. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién los llevó? ¿Fue un accidente, un asesinato, un acto aleatorio o parte de algo más calculado? La policía retomó el expediente original. Revisaron cada detalle con nueva perspectiva, y en ese repaso minucioso, un nombre volvió a aparecer como una sombra persistente: Raimundo García, aquel mecánico mencionado por Vicente tantos años atrás. El hombre que desapareció justo después que los Rivas, el mismo que había operado ese taller donde ahora se encontraban sus restos. El caso ahora ya no era solo una desaparición, era un crimen. La reapertura del caso trajo consigo una oleada de interrogatorios, recolección de testimonios antiguos y búsquedas en registros públicos de todo el país. Fue así como, a través de una denuncia archivada en otra entidad, la policía logró rastrear a Raimundo García en Monterrey. Vivía bajo el nombre falso de Alfredo Esparza, trabajaba como mecánico en una pequeña colonia industrial y llevaba años manteniendo un perfil bajo, sin levantar sospechas. Fue detenido sin oponer resistencia. Durante las primeras horas del interrogatorio, se mostró callado, distante, casi desconectado, pero cuando le mostraron la fotografía de los 4 esqueletos alineados junto a las partes oxidadas del coche, bajó la mirada y dijo: «Yo los atendí, pero no salieron del taller». A partir de allí, la confesión fluyó como un dique roto. Contó que durante años, él y su sobrino, Jorge García, operaron un esquema simple y eficaz. Trabajaban en conjunto con un pequeño grupo de cómplices que rondaban gasolineras y paraderos entre Matehuala y Cedral. Allí, fingían ser trabajadores de estaciones de servicio o simplemente mecánicos solidarios. Cuando una familia o viajero solitario se detenía, discretamente manipulaban el vehículo, desconectaban una manguera, aflojaban una pieza, dejaban una trampa activada para que, a los pocos kilómetros, el auto fallara. Poco después, uno de ellos se aparecía por casualidad, ofreciendo ayuda y guiando a la víctima hacia el taller de Raimundo, prometiendo una revisión rápida. Una vez allí, los convencían de entrar al galpón bajo pretexto de diagnóstico o reparación. Luego, el silencio. La mayoría de los autos eran desarmados por partes, vendidas en mercados clandestinos de piezas usadas en otras ciudades. Los documentos eran quemados, manipulados o trocados por otros. Los cuerpos escondidos. Con voz neutra, Raimundo admitió haber hecho eso al menos 8 veces. Solo recordó los nombres de 2 víctimas más, ambas mujeres que viajaban solas. No ofreció disculpas, solo dijo: «No podía dejar testigos, así era más seguro». Jorge García fue localizado semanas después en una pequeña localidad del estado de Veracruz. Había cambiado de nombre y trabajaba en una carpintería. Fue detenido en su casa, sin oponer resistencia. Al conocer la detención de su tío, confesó su participación. Confirmó que los Rivas fueron una de sus últimas víctimas. Habían detenido el Atlantic Azul en una gasolinera cerca de El Salado. Jorge manipuló el sistema de refrigeración del coche. Al recalentarse, Ernesto regresó a buscar ayuda. Lo demás ya estaba planeado. Todo había sido tan frío, tan calculado, que los investigadores quedaron en silencio durante las declaraciones. Los restos de la familia fueron devueltos a Ciudad de México en urnas separadas. Vicente estuvo presente en todo el proceso. Cuando terminó, dijo solo una frase: «Ellos no merecían terminar así. Nadie lo merece».
Si esta historia te parece tan dolorosa como necesaria, compártela, que se escuche fuerte, porque mientras más ojos vean lo que pasó, menos posibilidad hay de que vuelva a repetirse. El juicio contra Raimundo García y su sobrino Jorge comenzó en septiembre de 2003 en el Tribunal de Distrito de San Luis Potosí. Durante semanas, las salas estuvieron llenas, no solo por familiares de las víctimas, sino también por vecinos, estudiantes de derecho, periodistas y hasta personas que jamás habían conocido a los Rivas, pero que sentían que algo de esa historia les pertenecía. Vicente asistió a cada sesión, vestido siempre con la misma camisa azul que Luz Helena le había regalado años atrás. Llevaba consigo un pequeño cuaderno donde anotaba fechas, gestos, frases y detalles que no quería olvidar. No hablaba con la prensa, no miraba a los acusados, solo observaba al juez, como si esa figura pudiera devolverle algo de lo perdido. La fiscalía presentó pruebas irrefutables. Estaban las confesiones grabadas, los informes forenses, las piezas del vehículo encontradas en el pozo, los objetos personales identificados por los familiares y los testimonios de otros 2 casos similares cuyas víctimas también habían desaparecido después de recibir ayuda mecánica en carretera. El abogado defensor intentó apelar a la supuesta salud mental deteriorada de Raimundo, alegando que había sufrido episodios de alucinación y paranoia. Sin embargo, un peritaje psiquiátrico descartó cualquier patología que disminuyera su responsabilidad penal. Jorge, por su parte, se mostró arrepentido, pero frío. Dijo que siguió órdenes, que no sabía hasta dónde llegarían las cosas, pero su participación fue claramente activa. El momento más conmovedor del juicio ocurrió cuando Vicente tomó la palabra durante la audiencia final. No gritó, no lloró, solo se acercó al estrado con una foto en la mano. Era una imagen de Valeria tomada en una feria escolar, con el uniforme arrugado y una flor de papel en el cabello. La mostró al tribunal y dijo: «Esto es lo único que me quedó. No pude enterrarla con dignidad. No pude buscarla donde estaba porque nadie me dijo dónde mirar. Hoy no pido venganza, solo pido que nadie más tenga que vivir 15 años sin saber dónde están los suyos». El juez tardó más de 1 hora en leer la sentencia. Raimundo García fue condenado a 72 años de prisión por homicidio calificado, ocultamiento de cadáver y asociación delictuosa. Jorge García recibió 58 años por complicidad y encubrimiento. Ambos fueron trasladados a penales federales. Al salir de la sala, Vicente no habló con nadie. Caminó hasta el estacionamiento con los hombros caídos y la mirada al suelo. Subió al coche, encendió el motor y antes de irse, volvió a mirar la foto de su sobrina por última vez. Nadie lo acompañó esa noche, ni la televisión, ni los medios, solo la certeza amarga de que al fin podía cerrar una puerta. Tras el juicio, los restos de la familia Rivas fueron sepultados en el Panteón Civil de Ciudad de México, en una ceremonia discreta pero profundamente emotiva. Vicente organizó todo, sin buscar cámaras ni homenajes. Solo quería que finalmente tuvieran un lugar digno donde descansar. Los féretros llegaron en urnas simples, acompañadas por 4 fotografías en blanco y negro. A un costado, un ramo de lirios blancos llevaba una tarjeta sin firma que decía: «Nunca debieron irse así». Con la ayuda de algunos vecinos, Vicente mandó colocar una lápida de piedra con una inscripción sencilla: «Ernesto, Luz Helena, Rodrigo y Valeria, siempre juntos, siempre con nosotros». Después del entierro, la antigua propiedad donde funcionaba el taller fue demolida por orden judicial. El terreno fue declarado inutilizable para cualquier actividad comercial. Durante semanas, maquinaria pesada removió escombros, levantó la losa del pozo y selló el suelo con concreto nuevo. Luego, en un acto casi simbólico, Vicente plantó 4 árboles pequeños en el centro del terreno. Uno
por cada miembro de su familia. Nadie le pidió permiso, nadie se lo negó. Hoy, ese espacio luce abandonado a simple vista, pero para quienes conocen la historia, es un lugar de silencio y respeto. De vez en cuando, alguien deja flores secas sobre una de las raíces, o un pequeño papel con palabras escritas a mano. Algunas personas dicen que sienten una brisa fría al pasar por allí, aunque no haya viento. Otras, que escuchan voces suaves, como risas lejanas de niños. Vicente nunca habló de eso. Nunca mencionó haber sentido nada fuera de lo normal, pero tampoco lo desmentía. Simplemente decía que a veces, en las tardes tranquilas, le gustaba sentarse frente a los árboles y recordar. En una entrevista breve, muchos años después, cuando un periodista lo buscó para preguntarle cómo había seguido adelante, respondió: "No seguí adelante, solo aprendí a caminar con el peso encima". Hoy vive en un pequeño departamento, cerca de la misma colonia donde creció con su hermana. Ya no imprime carteles ni recorre caminos, pero aún conserva la libreta donde anotaba fechas, nombres, datos. La tiene guardada en un cajón, junto a las fotos, una medalla de Valeria y una nota escrita por Rodrigo en su cumpleaños número 10. Los domingos, a veces, va al terreno de Matehuala. Se sienta en una banca improvisada y observa los árboles. Dice que crecen despacio, pero que eso está bien, que las cosas que toman tiempo son las que duran más. Y cuando se va, siempre repite lo mismo antes de cerrar la reja: "Ya los encontré, y aunque me los arrebataron, siguen siendo míos". Gracias por acompañarnos hasta el final. Historias como esta no deben ser olvidadas, porque detrás de cada nombre en una lista de desaparecidos hay una familia completa esperando ser encontrada.